Petro legitima la dictadura de Maduro. No es lo mismo hablar con un país que normalizar las relaciones. Tras analizar la reciente reunión del presidente de Colombia, Gustavo Petro, con el gobernante venezolano Nicolás Maduro, es difícil no concluir que Colombia está ayudando a legitimar una de las peores dictaduras del mundo. Durante su visita a Caracas el 1 de noviembre, después de haber reanudado las relaciones diplomáticas con Venezuela, el presidente izquierdista de Colombia posó sonriente junto con Maduro. Invitó a Venezuela a reintegrarse a la comunidad andina y reiteró su decisión de retirarse del grupo de países que ha pedido una investigación de la Corte Penal Internacional sobre los crímenes de lesa humanidad de Maduro. Cuando entrevisté al embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, pocos días atrás el diplomático me citó razones humanitarias, comerciales y pragmáticas para la normalización de las relaciones entre ambos países. Primero, dijo Benedetti, hay 5 millones de colombianos viviendo en Venezuela que se quedaron sin servicios consulares cuando el gobierno anterior de Colombia rompió relaciones diplomáticas con el régimen de Maduro. Estos colombianos se habían quedado sin documentos, sin pasaportes y sin poder certificar sus títulos universitarios, dijo Benedetti. En segundo lugar, dijo, Colombia había perdido un enorme ingreso de exportaciones a Venezuela, mientras que en el 2008 Colombia exportaba casi $8.000 millones anuales a Venezuela. Esa cifra se ha reducido enormemente. En tercer lugar, dijo el embajador, que no hay razón para que Colombia no hable con Venezuela. Cuando Estados Unidos se reunió con el dictador de Corea del Norte y habla con Irán, e incluso con la propia Venezuela, argumentó. Y sugiriendo que Petro se preocupa por los derechos humanos, el embajador citó el hecho de que Petro ha invitado a Venezuela a reintegrarse a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero la mayoría de estos argumentos son muy cuestionables. Respecto de la acusación de que el expresidente colombiano Iván Duque había cometido un error al cerrar los consulados de Colombia en Venezuela, el expresidente Duque dijo que no fue él, sino Maduro quien lo cerró en enero del 2019. En cuanto a la afirmación de que la ruptura de las relaciones con Venezuela había causado un desplome de las exportaciones colombianas a su país vecino, esa no fue la razón del derrumbe del comercio de Colombia. Lo cierto es que la economía de Venezuela está quebrada, y desde hace varios años no tiene fondos para comprar ni una pequeña fracción de lo que importaba hace más de una década. En cuanto a la comparación de la reanudación de las relaciones de Colombia con Venezuela y el hecho de que Estados Unidos habla con sus enemigos, es una falsa equivalencia. Estados Unidos habla con Corea del Norte, Irán e incluso Venezuela, pero Washington no ha restablecido las relaciones diplomáticas con ninguno de ellos. No es lo mismo hablar con un país que normalizar las relaciones y retirar peticiones de investigaciones sobre derechos humanos de la CPI. Por último, la petición de que Venezuela se reincorpore a la CIDH es un buen gesto, pero minúsculo, comparado con el espaldarazo político que le dio Petro a Nicolás Maduro. Según dijo el dirigente opositor venezolano Leopoldo López, está bien que Petro intente ayudar a los colombianos en Venezuela, pero eso no puede convertirse en una excusa para blanquear a una dictadura. Estamos de acuerdo. Maduro fue declarado presidente ilegítimo por más de 50 países después de que se reeligió fraudulentamente en el 2018, de que se reeligió fraudulentamente también en el 2019. Además, el régimen de Maduro ha sido encontrado responsable de más de 6.700 ejecuciones extrajudiciales por parte del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los derechos humanos. Al visitar a Maduro en Caracas y tratarlo como un presidente legítimo, Petro está normalizando a una paria internacional. Eso envalentonará aún más a Maduro y sienta un precedente para que otros aspirantes a autócratas lleguen a la conclusión de que pueden quebrar todas las reglas de la democracia. En lugar de ponerse del lado de las víctimas de la represión en Venezuela, Petro ha decidido legitimar a uno de los peores violadores de derechos humanos que existen en la faz de la tierra. Además, activistas advierten sobre iniciativa de Petro para presos políticos en Venezuela. Los activistas señalaron que no deben confundirse la condición de preso político con la de violador de los derechos humanos. Defensores de derechos fundamentales reaccionaron positivamente a la propuesta del presidente de Colombia, Gustavo Petro, de una amnistía para presos por razones políticas en Venezuela, como parte de la propuesta para lograr acuerdos entre el gobierno y la oposición. Sin embargo, advirtieron que no puede abarcar impunidad para responsables de crímenes de lesa humanidad, pues la Constitución no lo permite. El activista de derechos humanos Marino Alvarado expuso que tampoco lo permite la jurisprudencia del Sistema Internacional de Protección de Derechos Humanos. Sería una afrenta a las víctimas y en nada favorecería la estabilidad y el retorno a la democracia. Escribió en Twitter: saludo su interés por la situación de Venezuela y agradezco todos sus esfuerzos, pero debe asesorarse bien en materia de derechos humanos y transiciones sin impunidad. Argentina 1985 es un buen ejemplo. Juzgar a los criminales contribuye a la estabilidad en el país, agregó. Rafael Uzcategui, coordinador general de Provea, una de las organizaciones defensoras de derechos fundamentales más antiguas de Venezuela, manifestó que frente a la tentación de amnistiar violadores de derechos humanos, seguiremos apostando a la justicia internacional de los organismos de protección, donde no hay posibilidades de darle espacio a la impunidad. El artículo 29 de la Constitución de Venezuela establece que el Estado está obligado a investigar y sancionar legalmente los delitos contra los derechos humanos cometidos por sus autoridades y precisa que dichos delitos quedan excluidos de los beneficios que puedan conllevar su impunidad, incluidos el indulto y la amnistía. De parte nuestra se pidió que hubiera un descalamiento de la conflictividad política en términos de la entrada de Venezuela al sistema interamericano de derechos humanos, de una amnistía general, de un desbloqueo general de la economía venezolana, de unas elecciones que para el año 24 debe darle garantías a todas las fuerzas que ahí intervengan.